Yo soy el doctor José María Remestroche, yo soy médico gastroenterólogo y endoscopista con una área de expertise en enfermedad celíaca y trastornos funcionales digestivos en México. Tradicionalmente pensábamos que esta era una enfermedad poco común en nuestro país. En los últimos 15 años, los estudios epidemiológicos han mostrado datos que ponen a México con una prevalencia probablemente similar a otras partes del mundo. Los estudios epidemiológicos más recientes han demostrado que cerca del 0.7% de la población mexicana puede tener enfermedad celíaca, esto en diversas partes de nuestro país y en diversas poblaciones susceptibles como niños, adultos, pacientes con factores de riesgo como diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades tiroideas. Es importante destacar que si en México ya tenemos una data real acerca de la prevalencia de enfermedad celíaca, con respecto a la sensibilidad al gluten, carecemos de ese tipo de información. Sin embargo, estimamos probablemente de los pacientes que sufren enfermedades funcionales, entre un 5 a un 7% pudieran tener la sensibilidad al gluten no celíaca. A pesar de que tenemos estudios epidemiológicos que nos dan información actualizada de la prevalencia, México, al igual que en otras partes del mundo, tiene una limitante para aumentar el número de nuevos casos y es la falta de información en los médicos de primer contacto y en los prestadores de salud. Sabemos que tenemos nosotros como gastroenterólogos la punta de ese iceberg de la enfermedad celíaca, donde por debajo de la punta hay una gran cantidad de pacientes con enfermedad celíaca sin diagnóstico en los grupos de alto riesgo, como lo pueden ser familiares de primer grado, sujetos con deficiencias nutricionales y todas estas manifestaciones que nosotros conocemos. Hemos tratado de implementar estrategias en México. Una de estas estrategias es una guía práctica patrocinada por la Asociación Mexicana de Gastroenterología que debe de llegar a los prestadores de salud para aumentar la detección de estos nuevos casos. Buscarlo no nada más en el paciente con manifestaciones digestivas, sino el paciente que tiene de repente manifestaciones extraintestinales como osteoporosis, talla baja, infertilidad o anemia. Queda mucho por hacer, pero creo que el inicio de un protocolo a través de guías como la mexicana nos debe de impactar en los siguientes años. Los datos epidemiológicos de los pacientes celíacos en México han demostrado que no nada más hay un aumento en la incidencia en los casos en edad pediátrica, sino también en la edad adulta. Probablemente sea por la mejora en el diagnóstico, porque empezamos a trabajar junto con otros profesionales de la salud como hematólogos, endocrinólogos, incluso con los pediatras y las nutriólogas. Pero también pudiera ser que en la actualidad el consumo de gluten y el tipo de alimento que se consume pudiera estar predisponiendo a una mayor incidencia de estos nuevos casos. No es nada más el consumo, sino la susceptibilidad genética y muy recientemente se ha postulado que algunos factores externos, como pudieran ser algunas infecciones, pudieran ser ese detonante. Definitivamente, al igual que el resto del mundo, pareciera que hay más casos, no nada más por mejor diagnóstico, sino que algo medioambiental, que puede ser, como les mencionaba, los factores genéticos, infecciones virales o el tipo de alimentación que tenemos, está aumentando la incidencia de estos casos. Una de las situaciones que estamos viendo con mayor frecuencia en el consultorio son pacientes que llegan aparentemente con un autodiagnóstico de enfermedad celíaca, probablemente tenían síntomas, tenían la sospecha, leyeron o alguien les comentó de la existencia de esta enfermedad y de forma automática se retiran el gluten de la dieta, y un escenario muy común es que llegan los pacientes con una serología negativa. Para nosotros, la serología es la piedra angular que nos va a guiar el diagnóstico. Una serología positiva prácticamente da una alta probabilidad de la enfermedad. Sin embargo, cuando tenemos estos pacientes con serologías negativas y hay la sospecha, tanto por parte del paciente como por parte del médico, lo importante es hacer una revisión de los siguientes puntos. Primero, estar seguro que ha sido la prueba adecuada, que ha sido
por lo menos los anticuerpos que sabemos que tienen mejor sensibilidad y especificidad, como los anticuerpos transglutaminasa tisular. Segundo, que sean pruebas que tengan una calidad suficiente, que sea una prueba realizada en un laboratorio que tenga certeza y certificación al respecto. Tercero, que el sujeto haya realizado la prueba mientras consumía gluten. Si los sujetos se hacen una prueba consumiendo gluten, probablemente sea positiva. Si están sin gluten y sale negativa, pues es el efecto de la dieta. Entonces, este escenario difícil, donde el paciente está sin gluten y los anticuerpos son negativos, nos llevan a realizar la siguiente estrategia, el reto a el gluten. Y para nosotros, por lo menos en el adulto, es muy importante retar al paciente a que consuma de forma regular durante por lo menos 2 semanas la cantidad de gluten necesaria, no nada más para despertar síntomas, sino para producir estos anticuerpos y entonces repetir la serología. Y si esa serología es negativa durante el reto del gluten, pudiéramos prácticamente descartar la enfermedad celíaca. Evidentemente en los niños a veces esto es un poco más complejo, retarlos al gluten por el miedo de los padres a despertar la enfermedad, y en este escenario en particular la realización de la prueba genética, de la genotipificación de los anticuerpos HLA, DQ2 y DQ8 ayudan. Si son positivos y la biopsia lo sugiere, probablemente el paciente tenga enfermedad celíaca. Lo comento porque estos casos seronegativos el día de hoy cada vez son más frecuentes, pero nuevamente nuestra guía mexicana da una ruta diagnóstica bastante fácil de seguir. Me parece bien importante mencionar que en México la disponibilidad de estas pruebas cada vez es mayor, hay mejores pruebas, los costos han bajado y cuando uno pone la balanza costo-beneficio es bien importante tener un diagnóstico de certeza antes de establecer una conducta terapéutica como lo pudiera ser el retiro del gluten. Efectivamente, tenemos más de un año con nuestras guías publicadas. Esto empieza a permear a la comunidad médica, es un documento que empieza a hacer referencia para médicos generales, pediatras, especialistas, pero también ha sido un documento de referencia para los pacientes, que igual que en otras partes del mundo, los celíacos mexicanos están muy bien agrupados. Y queda mucho por hacer difusión de esto, pero sí, esto me parece que está impactando de forma positiva a la comunidad médica y sobre todo a los pacientes. Un escenario que cada vez es más frecuente es los pacientes que, independientemente de ser celíacos o sensibles al gluten, optan por una dieta que se denomina dieta baja en FODMAPs o alimentos altamente fermentables. Es bien importante considerar que una dieta con altos FODMAPs pues incluye lactosa e incluye gluten, porque son parte de esta dieta. Entonces, muchos pacientes, sobre todo los que tienen síndrome del intestino irritable, pudieran beneficiarse de este tipo de dietas, sobre todo para la mejoría de los síntomas. Sin embargo, es muy importante también destacar que esta dieta de exclusión de alimentos fermentables se tiene que personalizar, sobre todo en el contexto de intestino irritable, que sería la principal indicación. Tendremos que estar seguros que estos alimentos causan los síntomas de los pacientes. Si no, incluso pudiera ser contraproducente. Yo lo comento mucho porque si no hay una indicación, una dieta baja en FODMAPs o una dieta libre de gluten, si tener una indicación, puede tener consecuencias deleterias. Altera la microbiota, aumenta la incidencia de estreñimiento, tiene efectos metabólicos como incremento de colesterol, triglicéridos y aumento del síndrome metabólico. Entonces, las dietas de exclusión o de eliminación como las FODMAPs se recomiendan siempre y cuando esté muy clara la asociación de los síntomas y sobre todo también son dietas que son muy difíciles de seguir. Lo ideal es poder identificar qué alimentos causan el síntoma, tratar de disminuir la concentración de estos alimentos y personalizar la dieta. Entonces, ahora tenemos esta nueva tendencia y la recomendación es que acuda con un profesional de la salud, un nutrólogo, un gastroenterólogo, un médico especialista que les pueda orientar si este tipo de dieta es la apropiada o no.